con la primera carta de Pedro. Estamos ahí en la primera carta de Pedro. La conferencia del día de hoy se llama Transformando el matrimonio. Y sí, Pedro nos lleva a esta parte en donde nos está hablando durísimo de la conducta. Y en la actualidad, hermanos y amigos que nos visitan, en la actualidad se habla pero muchísimo de los derechos, ¿verdad? Pero súper tocado el tema en la igualdad de los derechos, pero nadie habla de sumisión y mucho menos de privilegio, ¿no? Que es totalmente lo contrario al derecho. Esto es algo que ha venido a trastornar toda la sociedad, la verdad, ¿no? Porque ahora todos queremos recibir el derecho que creemos merecer, la libertad que creemos merecer en nuestra percepción. Nosotros queremos recibir este derecho y libertad, y esto pues hace dos cosas. Número uno, pues nos alimenta el yo durísimo, el ego empieza a inflarse y a inflarse. Y número dos, ¿sabes qué? Esto nos va a llevar siempre a quejarnos, porque nadie, absolutamente nadie va a cumplir con mi percepción, con mis esperanzas, con mis expectativas, porque eso está en mí nada más. Nadie va a hacer las cosas como yo quiero, nadie me va a dar lo que yo quiero, nadie puede hacerlo, porque todos somos diferentes. Tú tienes también algo que para ti va a ser tu derecho y que para mí no, para mí eso rompe con mi derecho. Entonces todo el tiempo estaríamos, es lo que pasa, no estaríamos, estamos todo el tiempo en quejas, en pleitos y en contiendas. ¿Por qué? Porque queremos nuestro derecho y nuestra libertad. Y ese enfoque del derecho, hermanos, es algo que es incongruente e incompatible en la vida cristiana. En nosotros no puede aplicar el derecho. No, en nosotros no tenemos igualdad de derechos. En nosotros claramente ahí en Mateo 20, si recordamos ese pasaje, que es cuando los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, pues le dicen a la mamá, pues habla con Jesús, ¿no? Dile que ahí nos arregle. Y ahí va la mamá y le dice, ponlos ahí a tu derecha y a tu izquierda. ¿Y qué les dijo? No sabes lo que pides. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Que los otros 10 se enojaron porque rompieron su derecho. ¿Tú por qué? Yo también tengo derecho, yo soy Pedro. Yo caminé en el agua y tú no. Y empezaron ahí, yo soy Juan, pero yo soy el que más ama al Señor, ¿no? Y no, pues sí, pero pues yo soy Tomás y yo necesito más amor porque todo el tiempo meto la pata, ¿no? Entonces empezaron a pelear por su derecho. ¿Y qué hizo Jesús? Hey, tranquilitos. A ver, ok. Aquí en la tierra, los gobernantes se enseñorean de las naciones. Los grandes se enseñorean de los pequeños. Pero en ustedes no va a ser así. En ustedes no está el derecho. En ustedes no aplica el derecho. ¿Qué les dijo Jesús? Dice, ¿quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres estar adelante? Hazte su siervo. Como yo, que no he venido a ser servido, sino a servir. Jesús no vino a reclamar sus derechos, que podía hacerlo y tiene todos los derechos del universo porque es el creador. Y Él no vino por derechos, Él vino por su misión. Él vino por privilegio. Y eso es lo que en ti y en mí tiene que aplicar. Y eso es lo que hoy Pedro nos va a hablar aquí en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Vamos a leer de los versículos del 1 al 7 y vamos a ver acerca de esto, del sacrificio y el privilegio. Dice así la carta de Pedro: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, ni de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham,
llamándoles Señor, del cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin tener ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Esto es muy importante porque Pedro nos sigue hablando de los principios de sumisión y respeto a la autoridad y nos ha llevado desde la sociedad civil, luego nos llevó a la sociedad laboral y ahorita llegamos a la sociedad que Dios estableció desde el principio, la familia, el matrimonio. Y aquí nos va a introducir Pedro al matrimonio y nos dice algo muy importante y sigue haciendo énfasis Pedro en esto y notarlo y ser muy perceptivos de esto, que Pedro sigue haciendo énfasis en la conducta, sigue hablando de la conducta. Pedro está acentuando nuevamente la conducta en otra área. Son 4 áreas principales en la sociedad que están ordenadas por Dios: la sociedad civil, el trabajo, el matrimonio o la familia y la iglesia. Esas son las 4 círculos sociales principales en los cuales tú y yo interactuamos y todos están ordenados por Dios. Y entonces Pedro aquí nos mete a este orden y nuevamente, ¿qué dice? Estén sujetas. Otra vez la misma palabra, hupotazo, con H y doble S, que significa sumisión, sujeción. ¿Sí? Es un verbo reflectivo. Se encuentra en una reflexión en donde constantemente estás poniendo y dándote cuenta de las consecuencias y de los beneficios de practicar esto. Este no es un indicativo, este es un imperativo, es un mandamiento de Dios. Hermanitas, tenemos que escuchar esto. Es importante. La sumisión, hermanitas y amigas y amigos que nos visitan, la sumisión no es inferioridad, ¿eh? Con Dios, cuando habla de sumisión, no es inferioridad. No hay con Dios inferioridad ni moral, ni intelectual, ni espiritual, ni de ningún tipo. La sumisión, Cristo nos puso el ejemplo. Cristo nos puso el ejemplo y en ningún momento se volvió menos que nadie. Al contrario, su nombre es exaltado y Él está a la diestra del Padre por esa sumisión. Como ser humano vino y se humilló hasta la muerte de cruz, y ahí en esa sumisión a la voluntad del Padre, en la sumisión a las autoridades, Él lo dijo: dale al César lo que es del César. Él pagaba tributos también. Él era trabajador, por si no sabías, le conocían como el carpintero. ¿Y sabes qué? No hay jefe más difícil que tu propio papá. Qué difícil es trabajar en ese trabajo donde tu papá es el jefe. Porque mira, tu papá con los demás puede limitarse un poco, pero contigo como hijo te puede traer, pero asoleado. Y Cristo también se sujetó a eso. Entonces, en todos los aspectos que Cristo nos habla, en todos Cristo lo vivió por ti y por mí. ¿Sí? Y esto es lo que viene a enseñarnos, que la sumisión no es absolutamente en ningún aspecto inferioridad de nada, de absolutamente nada. La sumisión es muy importante a la autoridad, porque cuando la sumisión es el diseño de Dios para que se cubran las necesidades para el bienestar de la humanidad. Para eso Dios creó la sumisión. Porque vemos que en nuestro derecho definitivamente no hay bienestar más que para mí mismo. Los demás que lo hagan como puedan, y no se trata de esto. La sumisión Dios la hizo para un bienestar común. Y la autoridad la puso para que esa unidad en ese bienestar común trabajara apropiadamente, porque se requiere una unidad y requiere un orden. Por eso es que te tienes que someter a una autoridad. Por eso es que Él establece quién es autoridad y quién se tiene que someter. Esto es importante, nosotros debemos mantener esto y entender que estos mandamientos son deberes que tienen hermanitas y amigas que nos visitan, son deberes, mujeres, que tienen hacia sus esposos. Y esos deberes aquí en este pasaje los resumimos en 3 aspectos. Está en la sumisión, la fidelidad y la modestia.
Son tres aspectos que toca Pedro aquí: la sumisión, la fidelidad y la modestia, ¿sí? Y estos tres siguen entrando en este énfasis de la conducta, ¿sí? Y aquí habla algo muy, muy importante Pedro, porque la conducta, de todo lo que podríamos testificar de Cristo, la conducta es el testimonio más valioso que podemos dar, porque es la conducta que nosotros damos, es lo que prepara un corazón y lo que abre un corazón para recibir el Evangelio. Tu conducta, hermanita, es lo que va a abrir el corazón. Y aquí vemos que Pedro se enfoca en algo importante. Dice que tu conducta va a impactar a tu marido que no cree en la palabra. Si tú estás batallando, hermanita, porque tú ya recibiste a Cristo y tu esposo nomás no ves que jale, nomás no ves que agarra la onda, aquí Pedro te está dando la solución. Pedro te está diciendo: mantén tu conducta en sumisión, en fidelidad y en modestia. Y dice que va a ser ganado, y va a ser ganado sin palabra. Ahora, esta frase sin palabra no quiere decir que no necesitas la Biblia, no, porque aquí mismo Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 23, dice que somos renacidos por medio de la palabra de Dios. Aquí no está hablando de la palabra de Dios, hermanita, está hablando de tus palabras. Tú no lo vas a convencer de nada. Tú, por más que quieras decirle y chulearlo o insultarlo, o por todas las palabras que salgan de ti, de tu propio corazón, de tu propio entendimiento, no van a funcionar para nada. Y no vas a tener que decir absolutamente nada si tú te sujetas. Si tú te sujetas a sí mismo, a tu esposo. Y Dios, a través de tu conducta sumisa, a través de tu obediencia a Dios, respetando la autoridad de tu marido, Dios va a poner ese testimonio dentro del corazón de tu marido. Y Dios va a abrir la puerta para que entonces sí pueda salir de ti algo que no es tuyo, que se llama el Evangelio de Cristo. Eso no te pertenece ni a ti ni a mí. Esa es palabra de Dios que Él ha implantado en nosotros y que ahora nosotros podemos dar a los demás. Eso no viene de mi intelecto. Eso viene de mi nueva naturaleza, de aquel que entró a morar dentro de mí. Y eso es lo que Dios te va a permitir hablar, pero te va a permitir hacerlo después de una conducta correcta, de una conducta digna de una hija de Dios. Esto es lo que Pedro nos está llevando aquí. Es lo que Pedro quiere que entendamos, que no lo vas a convertir. En ti y en mí no está ese poder. Como vivimos en esta relación tan íntima, es como se va a reflejar o no se va a reflejar la gracia de Cristo para fe. Depende de cómo estamos viviendo en esta relación. Esto es de verdad sumamente resaltante, porque además esta conducta, fíjate lo que dice aquí en el versículo 2, dice que tiene que ser una conducta casta y respetuosa. La palabra casta en griego, en griego es hagnos, con H, H-I-G, hagnos, y significa puro, inocente o libre de contaminación. ¿Cuál es esa contaminación de la que Dios nos pide que nos libremos, hermanitas? ¿Cuál será? Pues la rosa de Guadalupe. Sí, no, ya, no te contamines de eso. No, aquí no es lo que callamos las mujeres, no se trata de eso. Se trata de que te apartes de esa contaminación del mundo, que te apartes de ese feminismo, que en muchas cosas concordamos como cristianos con las mujeres, en la igualdad, en la dignidad, en cuanto a esta parte de que el hombre no es superior a la mujer. Somos dignos los dos, al mismo nivel. Pero en cuanto a los roles, no. Y de eso es de lo que nos estamos contagiando. En todo, miren, en todo de verdad, en todo lo que el mundo está impactando constantemente en nuestra mente, películas, series y todo lo que puedas ver en tele, en cine y lo que tú quieras,
la mayor parte del tiempo nos cuentan historias de mujeres luchonas, mujeres que llevan la casa, mujeres que hacen todo, el marido que está ahí cuidando a los hijos, y entonces dices, chale, yo vengo a ver aquí, pues es totalmente al revés, ¿no? Y por eso es que Cristo nos dice, con ustedes no es así, con ustedes no es como el mundo lo pone, con ustedes es como yo lo dejé aquí escrito. Así es como tiene que ser con nosotros. Así es como nosotros tenemos que hacerlo. Esto es importante, nosotros tenemos que sujetarnos a esto. Y habla esta conducta casta, si nosotros buscamos la definición en el diccionario, siempre habla de una abstenencia sexual. Siempre la castidad, que también incluso lo relacionan con el celibato. Pero aquí habla de algo todavía más importante. Acuérdate que constantemente la Biblia habla de que Israel fornicó, ¿verdad? Habla de esta relación en donde se hacen uno en cuanto a la idolatría. Y de eso es de lo que nos quiere librar el Señor, hermanitas, de la idolatría. Y a lo mejor me pregunta, bueno, Carlos, pues, ¿idolatría qué, no? Pues, si yo no idolatro nada, vete en el espejo. Ahí está el Dios más grande que todos tenemos en este mundo. Voltea a verte en el espejo. Esa es la idolatría más grande que todos tenemos, ¿sí? Y hablando de la conducta respetuosa, esta palabra respetuosa es la palabra phobos y habla de temor o de reverencia. Habla de un respeto con adoración. Entonces, ¿tenemos que adorar a nuestro esposo? No, hermanita. Aquí es donde aplica esa palabra que vimos al principio en el versículo 1, a sí mismo. Y así mismo, Pedro nos lleva a los dos ejemplos que ya nos dio: el sometimiento a la autoridad civil y el sometimiento a nuestros empleadores. ¿Por qué? Por causa del Señor. Es eso. Por causa del Señor nos sometemos a las autoridades. Es Dios la causa del temor, y por eso es que mi conducta es respetuosa. Por eso es que mi conducta refleja adoración, no al que me estoy sometiendo, sino a aquel que me pide que me someta. Y esa es nuestra conducta que tenemos que llevar. Esta sumisión, este respeto tiene que reflejar mi temor y mi obediencia a Dios hacia mi marido. Esto es lo que tiene que reflejar todo el tiempo. Y ahora, ¿esto es solamente para los no creyentes? No, esto no se encierra solamente en los no creyentes, y esto no aplica solamente a los no creyentes. Acompáñame a Efesios 5, porfa. Vamos aquí a Efesios 5 y vamos a ver que el apóstol Pablo, dos personas totalmente distintas. El apóstol Pablo, una persona enseñada por los más grandes maestros de ese momento, y Pedro, un pescador. Y esto que escriben los dos, y en lo cual nos vamos a dar cuenta que está totalmente relacionado y nos piden exactamente lo mismo, no es porque fuera una tradición judía hacer esto, no, es por aquel que los inspiró a escribir esto. Es por aquel a quien conocieron y quien los estableció como ese cimiento para que hoy tú y yo tuviéramos esta enseñanza. Esto que estamos escuchando, hermanita y amiga que nos visitas, no es de un hombre, no se le ocurrió un día a un pescador o a un fariseo que de pronto se convirtió, ni al que ves aquí enfrente, no. Esto es inspirado por Dios, es diseño de Dios, y es lo que hoy quiere que escuches para que tu vida vaya mucho mejor, porque si alguien conoce tu vida es Él. Entonces aquí en Efesios 5, del 22 al 24, dice la palabra de Dios: las casadas estén sujetas, jupotazo otra vez, a sus propios maridos, como, ¿a quién? Como al Señor. ¿Por qué me tengo que sujetar? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hermanita, no es por su linda cara, no es por cualquier otra cosa que pueda representar, que podamos representar, es por el Señor. Es por lo que dice Dios que estableció en nosotros, no porque nosotros quisimos. Y a lo mejor tú dices, no, pues yo no lo voy a cumplir. Porque sí, puede ser que sí esté cumpliendo con los requisitos de Dios, el Señor, pero no cumple con los míos. Y no, yo puedo romper esto, Dios, porque mi estándar, mi percepción está más arriba que la tuya, entonces estoy yo primero antes que tú. Y yo no me voy a sujetar porque yo tengo el mejor plan, porque yo puedo llevar mejor la casa, porque yo puedo mejor educar a los hijos, porque yo puedo hacer y deshacer mejor que Él. Y por eso es que Dios te pide una conducta casta, una conducta lejos de la idolatría, una conducta donde entiendas que este es tu rol. Y que en Colosenses 3, Pablo nuevamente dice que es lo que conviene en el Señor, es lo que te conviene, hermanita. Esta palabra conviene hace referencia a una plenitud, a algo que te va a completar totalmente. Porque te la pasas, te estás desgastando por sostener, por llevar, por tú ser la cabeza, y todo el día terminas cansada, agotada, agobiada, no quieres saber de nada ni de nadie porque no es tu rol. No es lo que a ti te corresponde. Y en amor hoy aquí te lo digo, y no con mis palabras, con la palabra de Dios. Es el rol que te tocó. Es el rol que Dios puso sobre ti. No es tu estándar, es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque regresa a Primera de Pedro. Ahí mismo en el versículo 2, ¿por qué nos pide esta conducta casta y respetuosa? Porque al principio del versículo 2 dice que no nada más el esposo aplica esto, ¿eh? Esta palabra aplica para todos los que están alrededor de nosotros como cristianos. ¿Qué es lo que hacen? Consideran. Del versículo 2 del capítulo 3 de 1 Pedro dice que todo el tiempo se está considerando nuestra conducta, hermanitas y hermanitos también. Todo el tiempo. Y esta palabra considerando es epopteuo, y significa inspeccionar, observar, ser testigo o supervisar. Todo el tiempo van a estar cerca de ti observándote. Todo el tiempo. ¿Y qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que sale siempre que cometemos un error? Aquí es en general, hombres o mujeres que nos decimos cristianos, cuando hacemos algo que sale de la conducta que Dios nos pide, lo primero que dicen es, ¿y eso? Que son cristianos. Es la primer palabra que sale de toda persona. ¿No que eras cristiano? Y eso es lo que Dios quiere evitar, que el nombre del Señor sea vituperado, que expongamos el nombre de Cristo a este tipo de ataques y blasfemias. Porque Cristo no somos nosotros. Nosotros vamos a cometer errores, sí vamos a cometer errores, pero en la medida que nos sujetemos, nosotros vamos a poder mantener una mejor conducta ante toda esta sociedad que todo el tiempo nos ve. Y ahora, esta conducta no es como tú lo pienses, ¿eh? Porque a lo mejor alguien está pensando, no, sí, yo ya lo hice, sí, no, pues a mí todos me conocen, que ya saben que yo sí oro por todos, ya saben. No es tu autocalificación. Acompáñame a Juan 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 30 y 31. ¿Quieres saber si tu conducta es buena o no es buena? ¿Quieres saber si estás llevando una conducta correcta?
Bueno, vamos a leer aquí para saber cómo es que sé o no sé si llevo una conducta. Dice Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio, ¿qué dice ahí? No es verdadero. Esto no se trata de tú cómo te consideres. Esto se trata de lo que observan y reciben de ti. Y ahí está la verdad de tu conducta. En lo que observan y reciben de ti. De eso se trata. Por eso es que en estas de estas cuatro áreas sociales que te dije, en las tres primeras, que es la sociedad, el trabajo y la familia, aplican dos mandamientos que vimos desde el principio. Número uno, Dios nos dice que hagamos callar a todos con la ignorancia. A todos aquellos que están en ignorancia, perdón. ¿Cómo vamos a lograr eso? Por medio de una buena manera de vivir. Son dos imperativos. Uno que tú tienes que hacer y uno que va a aplicar hacia los demás. Tú agarras el primero, tú tienes una buena manera de vivir en todo y tú vas a cumplir el segundo, que es callar la ignorancia de aquellos que atacan y juzgan sin verdad. Esto es importante, debemos mantener esto. Y acuérdate que esto no va a ser. ¿Por qué nuestro autotestimonio no es como es? Porque nunca es de afuera hacia adentro. El primer lugar donde tienes que ver cómo va tu conducta, el primer lugar donde tienes que venir a saber cómo estás, es en la familia. Porque allá afuera, en la sociedad y en el trabajo, muchos podemos ser bien agradables, bien obedientes, bien trabajadores, bien lo que tú quieras. Pero en la casa somos de lo peor. Y no es así. El testimonio, este testimonio que van a dar otros, que es lo verdadero, empieza dentro de tu hogar. Adentro de tu hogar, ahí es donde empieza el testimonio. Y ahí es donde tú empiezas a trabajar la sujeción. Si tú no te estás sujetando a tu marido, pues claro que no te estás sujetando a las autoridades allá afuera y obviamente no te estás sujetando a Dios. Siempre todo proceso con Dios empieza de adentro hacia afuera. Empieza de la casa y luego sale a la sociedad. Tenemos que empezar a aplicarlo. Es importante, hermanitas. Y si regresamos a nuestro versículo base ahí en Primera de Pedro, en el versículo 3 dice el apóstol que el atavío no sea el externo. Que tu preocupación, hermanita, esto primero quiero aclararte, esto no es una prohibición a que te arregles. No, esto no es una prohibición a que te arregles y a que el próximo domingo vengas ahí con el camisón ese de la chica así en bikini y todos los tubos. No se trata de eso, porque es igual de peligroso el descuido como la vanidad y la exageración en tu cuidado exterior. Es el mismo peligro que existe. Y aquí Dios dice que tu atavío no sea el externo. Que no te preocupes, que tu enfoque no esté en tu apariencia. En lo que está afuera es pasajero, lo que está afuera es marchito. Nos estamos arrugando, yo me cuento, ya el otro día me vi varias arrugas, quería llorar, pero dije, no, Señor, porque están mis hijas. Está marchitando todo lo que hay en nosotros, el exterior, y se va a seguir marchitando, ¿eh? Por más botox, cirugías o todo lo que te quieras poner, se van a marchitar. El relleno que te pones también se va a marchitar. Entonces Dios no quiere lo externo. Dios no quiere que te preocupes y te desvivas en esto, porque las mujeres son consumidas en esto. Estamos en un mundo dominado y gobernado por los medios de comunicación. Y el otro día escuchaba de un estudio de todo este marketing que hacen
¿sí? En donde la mercadotecnia se ha dado cuenta que entre más llenan de una idea tu cabeza, pues obviamente más vas a querer obedecer eso. Y eso lo tenemos en la Biblia, no es algo nuevo. Por eso Dios en Josué, ¿qué nos dice? Medita de día y de noche para que te vaya bien. Medita de día y de noche. No saques a Dios de tu mente. En Isaías nos lo dijo. El que persevera en pensar en mí estará guardado en completa paz. En el ejemplo de la vid, el propio Jesús nos dijo, permanece en mí porque lejos de mí nada puedes. Todo el tiempo el llamado es a permanecer, a estar con Dios en la mente, a tener una comunión con Dios para evitar ser arrastrados por modas pasajeras, para evitar ser amoldados al mundo. Y mujeres son consumidas todo el tiempo por esta obsesión en su cuerpo, por esta obsesión en verse bien. Y en este caso, y en muchas ha aplicado, que es esta obsesión de agradar al esposo para que el esposo tenga consideración de ella y a lo mejor un día venga a la iglesia o a lo mejor un día cambie su carácter hacia ella. No está tampoco en tu apariencia, hermanita. No está en cómo te vistas, sino está, ahí mismo lo vemos, en el versículo 4, perdón, sino está en tu interior, en el atavío del corazón. Dice que este atavío es un incorruptible ornato en un espíritu afable y apacible. Tu belleza está dentro, hermanita, no fuera. Todo lo que está aquí afuera no hace contribución alguna, hermana y amiga que nos visitas, no hace ninguna contribución para una transformación espiritual, ¿eh? Ninguna. Hermanitas solteras, si andan buscando allá y pensando que, pues me voy a vestir bien y para que le agrade y acá ya después me lo traigo, no, después no lo vas a traer. La Biblia dice que terminamos siempre siendo arrastrados para allá. Entonces, hermanita o hermanito también, solteros, si están buscando allá afuera, es momento de arrepentirse, porque están en pecado, con amor se los digo. Dios nos llamó a no buscar un yugo desigual. ¿Por qué? Porque vamos a ser arrastrados por muchas cosas. Vamos a ser arrastrados, no vamos a nosotros a convencer a nadie, ni con palabras, ni con atuendos, ni con absolutamente nada que te quieras poner. Es con lo interno. Y lo interno es lo que va a cambiar, porque adentro de nosotros, ¿quién viene a morar? Cristo. Y si yo trabajo en lo que está adentro, voy a dejar de reflejarme a mí en esa naturaleza caída y voy a reflejar mi nueva naturaleza, que es mi vida en unión con Cristo, que ahora soy pueblo santo, que ahora soy ese sacerdocio real al cual Dios me ha llamado, que vengo a ser hijo de esta familia real y entonces reflejo eso no por mí, por aquel que tuvo todos los méritos en la cruz para darme esta nueva vida. Y esto es lo que necesitamos reflejar. Y a lo mejor estás pensando, me dijo, es que qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil hoy en día con precisamente, Carlos, tanta mercadotecnia y tanto comercial. Y bueno, mira, acompáñame a Jeremías 2, y vas a ver cómo desde mucho, pero mucho tiempo atrás, pues no ha habido gran ventaja, la verdad. Jeremías 2, versículos 32 y 33. Dice, ¿se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. O sea, Dios aquí está preguntando, o sea, de tu belleza, de tu vanidad, mujer, de todo eso que tú te haces exteriormente, de eso no te has olvidado, pero de mí, de trabajar en tu interior, de trabajar en tu corazón, de saberte perdonada, que si ya eres hija, ya te perdoné, que no necesitas estarte castigando, ni tampoco necesitas estar agradando. Tienes mi agrado y mi aceptación, tienes mi adopción. ¿Y por qué sigues buscando de otra forma agradar?
Esto es lo que Dios nos está mostrando desde antes. Desde antes ya pasaba esto. Hermanitas, debemos trabajar en lo interior. Mira, John MacArthur dice esto acerca del atavío interior. El Señor se agrada más cuando el adorno modesto de la mujer cristiana, aunque considerado y encantador, refleja la belleza interior que Cristo ha conformado en ella. Es por eso que esta es la belleza verdadera. Porque tu transformación interna, hermanita, seas casada, seas soltera, seas divorciada, seas lo que seas, hermanita, en la situación que te encuentres, tu atavío interno, tu condición interna, es la belleza más grande y más aceptada por Dios, porque refleja la belleza de una nueva vida que te ha dado Dios en Cristo Jesús. Y es por eso que para Dios es agradable y lo recibe con mucho gusto el Señor. Y existía este problema desde antes, y tan es así que aquí el mismo Pedro lo dice, que por eso las mujeres en la antigüedad hacían lo mismo. Se sujetaban a sus maridos, pero no se sujetaban por lo hermosos que eran sus maridos. Dice ahí, fíjate en el versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, por causa del Señor nuevamente. Su sujeción era por causa del Señor, porque en el Señor estaba toda su esperanza. Y las que, hermanitas, mujeres, las que vienen a hacer esto, las que vienen a seguir este ejemplo, vienen a ser hijas de Sara también. ¿Sí? Y esto ¿a qué se refiere? Bueno, aquí primero hay una condición, dice que si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Una muestra real de mi transformación es que hago el bien, que es lo que Dios me está mostrando, y no temo a ninguna amenaza. Definitivamente someterse a la autoridad y al rol que Dios ha puesto sobre el hombre, hermanita, yo te entiendo que te cueste mucho trabajo porque vengan muchos temores. Porque te preguntes, no, ¿y si lo suelto? Se hunde el barco. Sí, rápido nos hunde. Pero no se trata de tu plan, no es tu pensamiento, es tu confianza en Dios. Esto es lo que Dios quiere, que confíes en Él. Jeremías 17:5 dice claramente: maldito el varón que confíe en el hombre y pone por carne su brazo. Eso de poner por carne tu brazo es que tu fortaleza es tu carne. Y hay maldición cuando tú confías, hermanita, en que tu plan va a ser mejor que lo que Dios tiene para ti, que el rol que Dios ya estableció desde la creación del hombre. Por eso es que te recuerdo nuevamente, Colosenses 3, Pablo dice, es lo que conviene en el Señor, es lo que te va a dar plenitud, la obediencia al Señor, que por causa del Señor lo hagas, que por causa del Señor te sometas. Y al final, versículo 7, los hombres que dijeron ya nos salvamos, no. Versículo 7 dice, ustedes maridos, igualmente. Ahí me voy a detener. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con igualmente? ¿Igualmente tenemos que imitar a Sara? No, igualmente sométanse. Pedro nos está llevando al sometimiento, a la sumisión. A ver, Carlos, ¿cómo? Espérame, pues si dices que es rol, ¿cómo me voy a someter? Si me estás diciendo que soy cabeza. Si se trata de una sumisión que va a cambiar todo. No nos sometemos a un liderazgo de nuestra mujer. Nos sometemos, hermanos, a servir a nuestra esposa. En tres aspectos principalmente: en la consideración, en la caballerosidad y en el compañerismo. Tenemos que ser considerados caballeros y compañeros de nuestra esposa. Esta sumisión a nuestra esposa es ser sensibles a sus necesidades.
Tú y yo tenemos que ser sensibles, varones, a las necesidades de nuestra esposa. En la creación hay una gran diferencia en la creación. Mira, al hombre, dice el Génesis, en la creación Dios toma del barro al hombre, lo hace, lo forma y lo mete al huerto. Y a la mujer la forma dentro del huerto. ¿Sí? Esto lo platicaba el otro día con mi esposa, el Señor me estaba llevando a esto. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos tanta diferencia? No falla en el matrimonio, ¿por qué hay tanta diferencia en el orden en la casa? ¿Por qué la mujer es más preocupona, vamos a llamarle así, por el orden de la casa que el varón? El varón podría ver ahí todo regado y para él es orden. Y la mujer hasta por colores, ¿no? Parece autista luego, pero sí, así ordena todo, ¿no? ¿Por qué? Porque a nosotros se nos creó de lodo, de un lugar polvoso y feo. Sí, eso somos tú y yo, varones. ¿Te crees guapo porque te ven las mujeres? Ja, vio a 20 más antes que tú. No eres guapo. Es un mal que hay en el mundo, que los hombres y las mujeres están buscando con qué se enredan en todo momento. No es porque todavía la haces, no. Y esto es como nos creó Dios a nosotros, del polvo, ahí en el lugar polvoso. Árale, Carlos, vete para allá. Y le hizo así el Señor. Y nos puso de un desorden a un orden, a un huerto hermoso. ¿Y la mujer dónde nació? Dentro de ese orden. Y en la caída del hombre, pues Adán salió a donde ya conocía. Pero Eva no conocía eso, hermano. ¿Ahora entiendes por qué ella se preocupa tanto por el orden en casa? ¿Ahora entiendes por qué se preocupa tanto que tus zapatos estén en el lugar correcto? ¿Y por qué le molesta tanto que los dejes por donde sea? De los pecadores yo el primero. ¿Entiendes por qué es esa diferencia? Y ahora tú tienes que ser sensible a eso. Tienes que entender que es una necesidad en ella. Esa es la consideración de la cual habla Pedro, aquí. Cuando dice, vivan con ella sabiamente, versículo 7. Y vivir sabiamente no es que la agarres a bibliazos, y que te hagas el súper religioso ahí, que todo el tiempo le estés corrigiendo con la Biblia en la mano. No, eso es legalismo. Y la estás lastimando. Y te estás metiendo en problemas con el Señor. Porque no estás viviendo sabiamente, hermano. No se trata de demostrar cuánto sabes de Biblia. No se trata de eso. Se trata de presentarte sensible a sus necesidades físicas, emocionales y espirituales. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser caballerosos. Dice que las debemos tratar como dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto no habla de debilidad y menos tampoco hace referencia a la inferioridad en ningún aspecto. Habla solamente de una variación en un área principal, que es la fuerza física. Es ese vaso más frágil. Por eso es que un vaso es más frágil, porque tiene menos resistencia física que un vaso con un cristal más grueso. Es una resistencia física. Tú y yo tenemos que ser atentos y caballerosos a cargar el garrafón. No la mandes a ella, brother. No la mandes a ella a resolver los problemas. No la quieras poner a cambiar la tubería. Te toca a ti. Por eso Dios nos dio la fuerza para hacerlo. Te toca a ti ser un caballero y ponerte por ella en sacrificio para ser protector y proveedor, para cansarte tú más que ella, para proveer descanso, porque no solo se provee dinero, provéele descanso. Ayúdale en todo lo que puedas en la casa. Dios nunca prohíbe que el hombre haga algo en la casa. Es necesario, vives ahí. Dios no te puso como rey y no tienes una súbdita. Es tu propia carne.
y debes cuidarla. Debes cuidarla y debes ser compañero. Por eso al final nos dice ahí vivir y verlas como coherederas de la gracia de la vida. Necesitamos ser amigos íntimos. Amigos, esto no se trata de que ya vine, ahí está el dinero y ya me voy, no sé nada y ahí tú sabes. Necesitamos tener esa amistad íntima. Era parte del noviazgo, la amistad íntima. Y todos recordamos el noviazgo. Y muchas, hermanito, tu esposa anhela ese noviazgo. Y se pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde está ese noviazgo? ¿Dónde está ese novio? No me hubiera casado, lo hubiera dejado como novio todo el tiempo. Necesitas cultivar esta amistad íntima con tu esposa. Esto es muy importante. En el siglo I, cuando Pedro escribe esta carta, hermanos y hermanas, la mujer no tenía derecho alguno. El papá y el esposo tenían derecho sobre su vida. Era una sierva, era solamente para cuidar la casa y criar hijos, y no había nada de esto. Pensar en verla como amiga, en ser considerado, en ser un caballero y ayudarla, no, ella que hiciera. Yo tenía derecho como varón en el siglo I. No estamos en el siglo I y muchos nos comportamos como en el siglo I. Y tienes que cambiarlo. Tienes problemas en tu matrimonio. Dice que porque no has hecho todo esto, al final, ¿qué dice? Tu oración tiene estorbo. No quieres que tenga estorbo tu oración. Empieza a actuar, varón. Empieza a cambiar tu modo de tratarla. Es que tú no sabes, ya me tiene cansada, es que no hace, y es que ella es esto, y que ella es lo que tú has cultivado para recibir. Acompáñame a Efesios 5, con esto termino. Efesios 5, 25. Dice la palabra de Dios: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Te estás quejando de tu mujer, deja de hacerte daño tú mismo y empieza a invertir y a obedecer estos mandamientos. Empieza a alabarla. Gran parte de lo que es ella, varón, es lo que tú has querido recibir, es lo que tú has hecho para darte a ti mismo. Para juzgar, sí, ¿verdad? Te decía, para agarrar a bibliazos, estamos buenos. Pero para sentarte y alimentarla, para sentarte y disipularla, llenarla, lavarla y que no haya mancha y arruga porque la estás lavando y cuidando y la tratas como ese vaso más frágil. Te la presentas tú mismo, es tu propia carne. Es lo que Dios te manda. Y no nos podemos atrever, varones, a pensar, porque en este momento no me satisfaces, te dejo. Porque en este momento no tengo lo que quiero y no me da felicidad, ya no quiero estar contigo. No sirves como mujer. ¿Qué te crees que eres? ¿Tú crees que Dios cómo es capaz de Dios de hacerme sufrir con esta mujer? Voltea a ver la cruz. Cristo en la cruz murió por un pecado, y no solo uno, por el de todo el mundo, y no le correspondía a él. Y Dios decidió cargar todos los pecados sobre él y cargar toda su justa y toda la medida de su ira sobre él. ¿Y tú no quieres venir a ser infeliz en tu percepción? Mis hermanos, Dios está haciendo un llamado con todo lo que está pasando en el mundo a la iglesia y a los varones.
Necesitamos levantarnos y ponernos a trabajar en lo que Dios nos dice. Necesitamos cuidar de nuestra esposa. Y si eres soltero, varón, empieza a trabajar en esto, porque por eso sigues soltero. Y si eres soltera, hermanita, empieza a trabajar en la sujeción, porque por eso también sigues soltera. Esto es un testimonio. El matrimonio es el reflejo de la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y si te quieres casar, soltero y soltera, ¿estás listo ya para dar ese reflejo? ¿Se va a ver la sujeción de Cristo al Padre y el amor de Cristo a la iglesia? Es a lo que Dios nos llama hoy, hermanos, a seguir trabajando, porque una iglesia firme es a base de familias firmes. Y vamos a estar firmes cuando nos tomemos en el rol que le corresponde a peregrinos en esta tierra. Es la sumisión unos a otros. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias. Gracias te damos, Padre, por hablarnos en este tema tan importante, Señor, que es la familia. Gracias porque de verdad, Señor, nos hemos perdido en cuanto a la conducta. Nos hemos enfocado en nosotros mismos, Señor, y hemos trastornado nuestra adoración a ti y la hemos cambiado por adorarnos a nosotros mismos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos. Perdónanos por no adorarte de la forma correcta, por no entender que esa mujer que me diste es de ti, es de tu parte, y yo no la he amado, no la he cuidado y no la he alimentado como tú me lo has pedido, como tú lo exiges de mí. Ayúdame, enséñame a cuidarla, porque veo que ella es un regalo de ti para mí y además es parte de mí. Perdóname porque al hablar mal de ella, al rechazarla, estaba hablando y rechazándote a ti, Señor. Hoy te pido, Padre, que transformes nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga hacedores de esta enseñanza. Que transformes los matrimonios, Padre, que hay aquí, que transformes las vidas de solteros y solteras que anhelan tener un cónyuge, para que todos podamos ser testimonio de ti, Señor, para que todo varón en esta iglesia, tu iglesia Vida Nueva Acapulco, podamos ser testimonio del amor que Cristo tiene a la iglesia, y quien nos vea, vea el amor de Cristo en la iglesia, que seamos ese testimonio y que podamos cuidar ese tesoro precioso que nos has dado, que son tus hijas, Señor. Ayúdanos a cuidar de nuestra esposa, enséñanos a hacerlo correctamente, Señor. Padre, ayuda a todas mis hermanas a mantenerse en sujeción, entendiendo que es lo que les conviene, lo que les va a llevar a esa plenitud, porque es tu rol. Que puedan confiar en ti, Señor, en todo momento, y que nos dé sabiduría a todos los varones para poder ser esa cabeza, para poder ser llevar ese liderazgo que nos has dado, y para poder funcionar como una sola carne, Señor. Padre, en tus manos ponemos a todos y cada uno de los matrimonios. Y si hay alguien aquí que no conocía a Cristo y que hoy quiere recibirlo para poder tener esta relación en casa, para poder estar listo para llevar el rol correcto en su vida, y sobre todo para poder ser reconciliado con Dios, te pido que hagas esta oración conmigo con todo tu corazón y que le digas: Dios, yo no sabía que todos mis problemas eran porque estaba alejado de ti. Yo no sabía que me adoraba a mí mismo y que te tenía a ti a un lado. Yo no sabía el daño que le estaba haciendo a mi familia.
pero hoy sé que hay una salvación en ti, que hay una transformación en ti. Yo te quiero recibir como mi Señor y mi Salvador. Yo creo que tú moriste en esa cruz, que todos mis pecados fueron cargados sobre ti en esa cruz, y que me unes a esa muerte para darme también nueva vida y hacerme una nueva criatura. Y te recibo en mi corazón, te abro mi corazón y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, amén.